Desde sus orígenes, en los albores de la civilización y el nacimiento del lenguaje como cognición humana, la creación verbal que llamamos literatura ha sido un gran enigma que ha acompañado a todas las sociedades en la historia. Su presencia demuestra su importancia para la evolución de nuestra especie, pero la imposibilidad de reducirla a lo inteligible, racionalidad, o a lo sensible, experiencia, evidencia su paradójica condición como actividad simbólica. Afincada en sus inicios en la memoria oral, en la creación colectiva y en los cambios contextuales, la práctica literaria recurrió a soportes materiales, manuscritos, papiros, códices, para su conservación hasta que, gracias al orfebre alemán Johannes Gutenberg, hacia 1440, se inventó la imprenta que inicia la impresión industrial de libros. Este cambio acarreó grandes transformaciones en la sociedad y cultura al propiciar la aparición de la llamada modernidad. En la cultura actual, el término poiesis, destreza, creación, que nombraba en la sociedad antigua la creación verbal, se convierte en literatura. La modernidad no inventa esta práctica de uso verbal de la palabra, solo la nombra de otro modo, pero le impone características propias a su actividad. Un autor, su condición escrita, una intencionalidad y la evaluación referencial. En tal sentido, lo que llamamos literatura alude en la sociedad y cultura moderna al uso del lenguaje escrito por un individuo que pretende un efecto cognoscitivo en el lector en torno a su forma de vida. Desde el siglo XVIII, en el proceso de nacimiento, expansión y crisis de la práctica literaria y artística, estas determinaciones socioculturales han tensionado el proceso de desarrollo de la experiencia estética literaria. Entre las condiciones impuestas a la creación verbal, la relacionada con la escritura o soporte material para su conservación es la que más ha incidido en el devenir de la literatura. La escritura sagrada de siglos pasados, gracias a la imprenta, se convierte en escritura secular, constituyéndose en un espacio de afirmación del individualismo requerido por el capitalismo. A mediados del siglo XX, con la irrupción de la revolución tecnológico-informática, surge la escritura digital, que generaliza la escritura profana masiva. Apenas iniciado el siglo XXI, convertida en escritura electrónica que invade todas las esferas de la actividad humana sobre la base de soportes cada vez más amables, variados y mediáticos. En esta fase abierta por los dispositivos electrónicos y las interfaces, el uso de la escritura con intencionalidad estético-literaria migra progresivamente hacia una escritura disidente, cuyos efectos simbólicos, performativos, en las representaciones sociales e internas de los individuos propician una conciencia crítica frente al modo de vida hegemónico, a contracorriente de su empleo como evasión o ratificación de una cultura del consumo, el espectáculo y la dominación. Este nuevo estatuto del arte y la literatura en la fase de posvanguardia ha puesto en cuestión los estudios literarios y humanísticos que surgieron con el romanticismo en base al gusto como facultad subjetiva. El influjo de las ciencias del lenguaje al comienzo del siglo XX propició la autonomía de la llamada crítica literaria al dotarla de conceptos y métodos como fenómenos lingüísticos. Esta superación de los enfoques filosóficos psicológicos implicó el cambio del libro, la obra impresa, al texto y el discurso como objeto de su comprensión.
Sin embargo, el proceso en la segunda mitad del siglo pasado osciló entre la reducción de su sentido a lo transitivo o trascendente y lo intrascintivo y u ontológico, que se centra en la atención que tiene frente a la realidad verbal en sí misma. Atrapada entre lo mimético e inmanente, la experiencia literaria adormeció su visión simbólica por la irresponsabilidad de una intelectualidad encandilada por una función social anuente con el consumo y ajena a los grandes retos de la época. La crítica literaria como actividad académica consolidada desde mediados del siglo XX ha convertido su labor en la constatación de los sucesos de los hechos de la trama y la anécdota o en la descripción del sistema significante de conformidad con modelos exhaustivos y pletóricos de metalenguajes que olvidan la función crítica e ideológica del arte y la literatura dentro de una cultura y colectividad humana. En tal sentido, estamos atravesando un periodo de cambios en la actividad humanística y crítica que demanda recuperar la propia condición disidente del arte y la literatura. Se trata de superar los enfoques interpretativos que asumen la literatura y el arte como un resultado, un producto, un objeto o dato, que se limitan a la descripción precientífica de su forma o la reducen a la comprensión de sus mensajes o representaciones. La práctica artística o el uso literario de la escritura poseen el carácter fundamental de una vivencia, de una actividad. No es una simple recepción pasiva, sino una propuesta, una posibilidad, una vivencia. No hablamos ni de la obra, ni del autor, ni objeto, ni sujeto, sino de una relación, una operación o actividad de lectura que a partir de los datos materiales formales establecidos, su forma interior, hace posible una experiencia, un efecto que excede sus causas. Es decir, recuperemos el arte y la literatura como acontecimiento, como formalización de una experiencia estética cuyo sentido simbólico propicia una mirada crítica sobre la existencia humana. Sobre la base de su consideración como experiencia, actividad, vivencia, la literatura y el arte adquieren un rasgo actual y contemporáneo. Por eso, seguimos leyendo obras escritas en el pasado, pues su naturaleza de lenguaje, su formalización, permite captar modalidades y formas de existencia y vida diferentes a las vigentes o actuales. Por lo tanto, los estudios literarios, más que utilizar los textos literarios para confirmar modelos o metodologías sistemáticas o encontrar contenidos y significados postulados previamente, deben recuperar el diálogo con la sociedad y la cultura que la experiencia estética literaria postula. Explicar su significancia develando el secreto de su formalización y remarcar el papel esencial de la copresencia del lector para la toma de conciencia crítica. Para decirlo en palabras de Raymond Williams, el maestro inglés teórico del vínculo entre literatura y cultura, cita: uno desea leer adecuadamente y poner en relación la lectura del texto con la experiencia personal y la experiencia de la cultura a la que uno pertenece. Los principios básicos que uno busca son aquellos valores tradicionales que han sido recreados en la experiencia directa de cada uno. Buscamos describir nuestra propia experiencia con la literatura e inspirarnos en los métodos y términos de quienes han intentado desarrollar descripciones similares en el pasado. Fin de cita. Cuando dichos términos y métodos no aparezcan adecuados, porque debemos recordar que la literatura está siendo constantemente recreada y por lo tanto como organismo va cambiando, debemos intentar modificarlos hacia las formas que nuestra propia experiencia indique. Para finalizar, tal vez a los desprevenidos, la alusión a los valores tradicionales puede llegar a conclusiones equivocadas. Williams es fiel a la tradición disidente del arte y la literatura,
a la que se refiere, y esta se conserva en la tradición literaria y artística cuyo conocimiento exhaustivo es la tarea principal de todo creador y crítico. Recordemos, para terminar, que José Carlos Mariátegui en El artista de la época ya advertía que no es lo mismo tradición que tradicionalistas.